pero para eso tenemos contacto con un especialista, él es economista. Saludamos a Juan Valerdi. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, Juan, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento que nos está dedicando. A ver, la pregunta parece sencilla, en realidad la respuesta me parece que se complica, la explicación. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno con esta fase 2 que han anunciado hace pocas semanas? Mira, si tuviera que sintetizarlo mucho, diría que la fase 2 en realidad es la fase de supervivencia. Lo que está tratando de hacer Caputo es sobrevivir como ministro, lo que está tratando de hacer Milei es sobrevivir con un nivel de aceptación superior al 50%. ¿Por qué digo supervivencia? Porque el único indicador que tienen, que les ha dado relativamente bien, después de subirlo mucho ellos mismos y bajarlo ahora al 4 y pico por ciento, es la inflación. Sí. Pero como tienen una presión muy fuerte de los exportadores para una nueva devaluación del dólar oficial y los dólares no aparecen, y vienen los vencimientos de deuda externa, además de los vencimientos de deuda interna en pesos, el gobierno está muy complicado para no devaluar, y si devalúa se va a rebotar la inflación y se va a complicar la imagen del gobierno con el único indicador que podía mostrar, porque después el poder adquisitivo del salario y jubilaciones se destrozó, la actividad económica interna, aún para los monopolios y oligopolios, está muy golpeada comparada con el año pasado, incluso en alimentos y bebidas. Entonces, el panorama para Caputo y para Milei del segundo semestre es supervivencia. Y eso teniendo en cuenta además de que en el segundo semestre no van a venir inversiones, porque en este contexto es muy difícil que alguien invierta, y va a subir la desocupación porque muchas pymes que estaban aguantando con algo de capacidad financiera se les está acabando y tienen lamentablemente que cerrar o despedir gente, ¿no? Claro. Juan, creo que mucho de lo que nos explica usted, ¿no? La carencia de reservas y los vencimientos próximos que tenemos que afrontar como Estado argentino, me parece que hay una apuesta fuerte a lo que es el blanqueo de capitales y futuramente lo que es el RIGI, obviamente que tendrán que adherir las provincias, ¿no? Por eso les hizo firmar el Pacto de Mayo para la explotación de recursos naturales. Pero, ¿qué expectativas reales puede generar eso en la llegada de dólares? Ambas cosas son una fantasía, porque el RIGI, como te dije, implica que alguien realmente invierta dólares en la Argentina y que además esos dólares lleguen al Banco Central, que también no es algo automático, porque muchas veces las inversiones se dibujan y son pases de compra-venta cuyos dólares pasan por otro lugar del mundo. Entonces el RIGI en este contexto no me imagino que ocurra, porque no hay una estabilidad política, económica y social que haga que las grandes multinacionales estén desesperadas por entrar a la Argentina. En todo caso van a esperar a ver cómo le va al gobierno en las elecciones del año que viene, salvo que sean algunas cosas de saqueo que no tienen impacto normalmente en la economía. Claro. Por el lado del blanqueo, el vencimiento para presentarse al blanqueo es el 30 de abril del 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que como todos los blanqueos que hubo en las últimas décadas en la Argentina, la mayoría de las personas van a esperar hasta último momento para adherirse o no a ese blanqueo. Claro. Y esa adhesión o no al blanqueo va a implicar qué dice la AFIP en el detalle de la letra fina de cuánto pueden o no disponer de sus dólares cuando los blanqueen, cuáles son los destinos posibles y demás, cosas que se discuten normalmente a medida que va pasando el tiempo, desde que se aprobó hasta que cierra la última fecha de presentación, que además el Ejecutivo la puede extender hasta fines de julio del año que viene, con lo cual los dólares por ahí no van a entrar. Claro. Y además, me olvidé decirte que los vencimientos de deuda son un problema para los dólares, pero pagar las importaciones también es un problema para esos dólares, y hasta ahora el Banco Central lo que hacía era endeudarse, dándole papelitos a los importadores, bonos ligados al dólar, y eso no lo puede seguir haciendo indefinidamente. Así que por ese lado también se complica la disponibilidad de dólares, ¿no? Claro. Ahí en lo que nos mencionaba de los famosos papelitos, imagino que se refiere a los Bopreal, hay una cuestión ahora que por lo menos trata de explicarlo hacia su manera, ¿no? Con las dificultades que tiene por ahí en comunicar la política económica, que es el salir a eliminar los puts. Si nos puede explicar, Juan, ¿qué significa eso? Los puts son opciones, y las opciones tienen que ver con que cuando se le fueron dando otros papelitos que tenían que ver con las LELIQ y con distintas colocaciones que hicieron los bancos con el dinero de los ahorristas en el Banco Central, para garantizarles que no iban a perder plata, le daban opciones, que quiere decir, llegado a determinado momento, podés o no ejercer ese contrato potencial, ese compro, vendo o vendo el propio put, o lo ejecuto, etcétera. Eso en el mercado financiero libre, que es el que persigue Milei,
nadie tiene que avisarle al Banco Central o a cualquier sector del gobierno que va a ejercer una opción de un contrato. Es lo más habitual en ese mundo financiero de la bicicleta y de las apuestas, que son apuestas en el fondo, sí, ejercerlo. Y lo que hizo el Banco Macro no es tratar de dar un golpe, sino perseguir sus intereses, cosa que es lo que aplaude normalmente Milei. Cada uno persigue sus intereses y a todo el mundo le va a ir bien. Bueno, claramente Milei está viendo los límites de esa ultraliberalidad que hace que el conjunto pueda muchas veces hundirse y que los apostadores muchas veces puedan jugar en contra del propio Milei. Claro. Ahora hay una cuestión, usted mencionaba una cuestión que me parece fundamental, porque es el principio que rige al gobierno libertario, que tiene que ver con la libertad económica, la desregulación, que cada quien se maneje según su propia ley de costo-beneficio, si se quiere, y está encontrándose con una cuestión que lo ha enfrentado Alberto Fernández en su momento, que lo enfrentó Cristina Fernández en su momento, que tiene que ver con los exportadores que no liquidan divisas, esperando obviamente una mejor... que mejore lo que ellos entienden es el tipo de cambio. ¿Le está fallando ahí los papeles de su creencia libertaria al presidente Javier Milei? ¿Se enfrenta con algo que la realidad le dice no funciona como vos crees? Bueno, en realidad el libertarismo absoluto, el liberalismo absoluto, tiene en cuenta que en determinados momentos quien tiene que vender puede decidir no vender, que es lo que están haciendo los exportadores. Si además a esos exportadores por 8 años nadie los obligó a traer los dólares del exterior si liquidan o a liquidar si tienen acumuladas los stocks, entonces obviamente no va a cambiar de un día para el otro con un presidente que ha aplaudido a los fugadores y ha aplaudido muchas veces también a los evasores de impuestos. Mucho menos va a hacer cumplir la cuestión obvia, que es que los dólares y los recursos de la Argentina no son de los grandes exportadores, y no estoy hablando de los chacareros, sino de 4 o 5 multinacionales, sino que son de la Argentina, por una cuestión de soberanía. Claro. Pero este gobierno claramente está muy lejos de perseguir a esos exportadores para que liquiden o para que traigan los dólares cuando liquiden. Claro. Traen los dólares que quieren cuando quieren, y eso forma parte de las jugadas de mercado. Obviamente, como te dije antes, Milei está descubriendo que a veces el mercado le puede jugar muy en contra. Y no lo hace por una cuestión ideológica el mercado, porque claramente alguien más defensor del mercado libre que Milei no van a tener, pero lo hace porque el mercado lo que quiere es ganar plata, claro, y no apoyar a uno u otro. Entonces, la manada de los que están haciendo sus apuestas en el mercado muchas veces puede jugar a mediano o largo plazo en contra de sus intereses cuando le está jugando en contra a un presidente que los trata de beneficiar en todo y a veces gratuitamente, claro, sin ningún tipo de beneficio para el Estado o para la población. Eso es lo que está viendo Milei, descubriéndolo, y por eso está retrocediendo en algunas de las cosas. Fíjate que está usando el Banco Central, que él iba a dinamitar y quemar, para intervenir y bajar el contado con liqui y el MEP, que son 2 dólares financieros, porque se le disparó y tiene miedo que eso confirme a los exportadores que viene una devaluación, ¿no? Claro. Que inclusive, a pesar de esa intervención, nos encontramos que por segundo día consecutivo vuelven a subir los dólares financieros, ¿no? O sea, mucho no le está funcionando esa intervención. Si vos vas a un casino y ves que quienes están manejando la banca del casino tienen muy pocas fichas para jugar cuando están bancando las apuestas, lo que vas a hacer es apostar a la quiebra de ese banco. Y eso es lo que están haciendo ahora. El Banco Central no tiene artillería ilimitada para tratar de bajar el contado con liqui y el MEP, lo puede lograr 1 o 2 días, pero es un momento inicial y muchos además saben que como es inicial hay que aprovechar en ese momento para comprar y después vuelve a subir. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo, porque el Banco Central no tiene espalda para bancarse el apostar en contra de los apostadores del mercado, que son mucho más poderosos y grandes. Claro. Juan, ¿cómo cae, a ver usted que es un especialista en la materia, cómo caen los actores del sector esta intención del gobierno nacional de comprar a dólar oficial y vender a un dólar más caro, casi como haciendo un dólar puré, ¿no? Bueno, el dólar puré es con el dólar ilegal, con el blue, pero casi como una especie de puré modernizado por el Estado. ¿Cómo cae esto en el sector? Yo creo que a la mayoría de los jugadores financieros y económicos no los sorprende que un tipo como Caputo, que está acostumbrado a timbear ahí en el sector financiero, compre barato y venda caro. Pero en este caso no lo está haciendo para una ganancia del Banco Central, sino que lo está haciendo para tratar de controlar eso que está caro y bajarlo. Claro. Pero como te dije antes, para lograr eso tendrías que tener una montaña de bonos, porque en realidad no es lo que venden no son dólares, sino bonos denominados en dólares, con los cuales el contado con liqui y el MEP hacen que gente que tiene pesos los convierta en dólares. Entonces, tiene una ganancia por esa diferencia, pero eso no es sostenible en el tiempo porque para eso tendría que estar comprando dólares de los exportadores y los exportadores no le están vendiendo. O sea, lo que dijo Caputo es,
vamos a comprar los dólares de los exportadores en el mercado oficial de cambio a 900 y pico, y los vamos a vender en el contado con liqui a través de bonos, de manera tal de bajar ese precio. Pero como los exportadores no están liquidando dólares, la artillería que te comenté antes es muy limitada para el Banco Central, y lo que tiene acumulado de bonos previos también es muy limitado. Entonces es muy difícil que el mercado se sorprenda que haga esto Caputo, y al mismo tiempo que piense que tiene alguna posibilidad de éxito que no sea más de 1, 2, 3 días o una semana. Claro. Juan, debutan los LEFI en la jornada de hoy, ya está oficializado, lo han publicado en el boletín. ¿En qué consiste y qué efecto busca el gobierno con eso? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es pasarle el costo de mantener los pesos fuera de circulación del Banco Central al Tesoro, y eso que está acordado con los bancos es lo que le pasa a los bancos como intereses de los plazos fijos a los grandes depositantes y a los pequeños depositantes que están todavía teniendo su dinero en los bancos. Eso, el riesgo que tiene es que mucha de la gente que tiene dinero en los bancos perciba que esto el Estado en algún momento lo va a, entre comillas, reperfilar, como hizo en su momento Macri y de la mano de Caputo, y ese reperfilamiento es un default de pesos. Si la gente percibe eso, va a preferir sacar la plata del banco y irse a comprar dólar blue, contado con liqui o MEP, sobre todo aprovechando que el contado con liqui y el MEP están por debajo del blue ilegal y manteniéndose en la formalidad y en la legalidad, y esto va a tirar abajo cualquier tipo de intento de pasarle esa factura al Estado con éxito, sin que eso reviente las finanzas públicas y las tenencias de peso de los bancos. Claro. ¿Esto es negociable entre las entidades financieras y el central o es una obligación de las entidades financieras pasarse a las LEFI? Esa es una muy buena pregunta. Lo que decían las entidades financieras es que algo que estaba disfrazado de voluntario en realidad era compulsivo, y por eso lo mencionaron como una especie de Bonex 89. Claro. El Bonex 89 fue un bono compulsivo, pero que le dieron a los bancos para que los bancos le den a la gente. En este caso no es el caso, sino que a la gente le siguen dando sus pesos si los piden, o sus dólares incluso, y los bancos tienen que aceptar un cambio de alguien que fabricaba billetitos y podía pagar en cualquier momento una deuda en pesos, que era el Banco Central, a alguien que para esos billetes conseguirlos tiene que recaudar. Una recaudación impositiva del Estado y del Tesoro, por lo tanto, que viene en caída porque la actividad económica viene en caída libre. Sí. Entonces, si la actividad económica y la recaudación vienen en caída libre, el respaldo de esos bonos es muy inferior al del señor que tiene la maquinita de imprimir billetes. Claro. Ese es el problema de los bancos y la comparación con el Bonex 89. ¿No? Claro. Por lo que entiendo, Juan, de lo que nos cuenta, si no hay una reactivación económica importante en este segundo semestre, la eliminación del impuesto país, que es el que más le da hoy recaudación al Estado Nacional, probablemente se prorrogue después de diciembre. No, ahí hay una confusión. El impuesto país no es el que más recaudación le da al Estado, sino el que más viene creciendo, porque todos los demás se vienen destruyendo. Pero no desde el punto de vista del volumen. La relevancia más importante del gobierno y de la recaudación es el IVA, que es muy importante en su relevancia, ganancias a pesar de que cayó respecto a años previos, y recién después empieza a aparecer el impuesto país. Si no hay reactivación en el segundo semestre, la baja o no del impuesto país, el levantamiento o no del cepo van a ser absolutamente irrelevantes. Si no hay reactivación y sigue subiendo el desempleo mucho más fuertemente, porque las pymes abandonan la idea de la recuperación de la actividad en forma de B corta, porque se les acaba la espalda para aguantar la caída en ventas, y porque no hay confianza en que el gobierno pueda sostener el dólar sin devaluar, etcétera. Si todo eso ocurre, lo menos importante va a ser el impuesto país. Lo más importante va a ser que difícilmente Caputo pueda seguir siendo ministro y que lo apoyen las coaliciones de gobierno en diputados, en senadores y demás a Milei, y eso le va a complicar bastante la llegada a fin de año a Milei. Claro. O sea, si no hay reactivación económica, no hay mayor recaudación, se complica el respaldo de las LEFI por un lado, pero por otro lado tampoco hay necesidad de inversión. Y no hay sostenibilidad social. Claro. Desde el punto de vista político, económico y social, si no hay reactivación de acá a fin de año y sigue la caída, la explosión o el malestar es exponencial. Es mucho más fuerte que lo que se vio en estos meses, que la gente tuvo paciencia y que le atribuía bastante, supuestamente, a lo que ocurrió en los años previos como una especie de herencia. Eso ya no se lo creen, y si en el segundo semestre no se recupera, va a pasar lo mismo que pasó con Macri, que es, no llegó el segundo semestre, ni la lluvia de inversión, ni los brotes verdes, no te creemos más nada. Claro. Corríjame si me equivoco, Juan, pero la lógica de lo que tiene que ver con los plazos fijos que la gente pone, o otros instrumentos como los fondos comunes de inversión y demás que generan intereses por, obviamente, el depósito de dinero por parte de la gente en los bancos.
La idea que se maneja es que sean a partir de los créditos del sector productivo, de la industria, de las empresas, de las pymes, y los intereses que pagan, que se sostengan los intereses de los plazos fijos. Ahora, si no hay reactivación, ¿cómo se logra empalmar eso de nuevo que no ocurre en Argentina desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay que ser honestos con eso. Desde hace mucho tiempo los intereses que se le paga a los ahorristas que tienen dinero en los bancos, que son chiquitos, pero también hay ahorristas muy grandes que han acumulado dinero por sus monopolios o oligopolios o por la suba abusiva de precios, que son los famosos 4 o 5 vivos, esos intereses los venía pagando el Banco Central y los venía pagando también ahora el Tesoro. Pero como te dije, el pago del Tesoro tiene implicancias muy diferentes de que lo pague el Banco Central y eso es explosivo en el corto o mediano plazo. Ahora, cuando te digo pagar los intereses, no quiere decir que emitían billetitos para ir a pagarle a la gente, porque la gente renovaba sus plazos fijos y sus fondos comunes de inversión. Entonces la bola de intereses se iba generando, pero no salía del Banco Central, claro, porque se iba generando más deuda de las LELIC. Lo mismo puede pasar con el Tesoro. El problema es que los bancos y la gente confían menos en que el Tesoro en el futuro pueda parar esa bola sin hacer un bono compulsivo parecido al bono extra 89. Claro. Y ahí es donde empieza a haber una inestabilidad grande y mucha gente se pasa al dólar. Claro. A ver, lo más importante para el mercado financiero es la confianza, ¿no? Si no hay confianza en que las decisiones del gobierno lo va a favorecer, ahí nos encontramos con un problema grave. Los mercados financieros en realidad efectivamente tienen mucho que ver con la confianza, pero tenemos que pensarlos como una mesa de apuestas. Si hay un montón de gente que apuesta que el gobierno va a tener que devaluar y que no va a poder pagar la deuda externa ni la deuda en pesos, empiezan a apostar a que eso va a ocurrir. Si empiezan a apostar a que eso va a ocurrir, es una profecía autocumplida, sube el dólar y efectivamente no pueden pagar los intereses que tienen que pagar de la deuda externa e interna. Así que las apuestas en este momento están corriéndose fuerte hacia que el gobierno no puede cumplir con sus objetivos de pago de deuda en pesos y dólares y sus objetivos de no devaluar la moneda. Claro. Recientemente el gobierno ha festejado no solamente el cumplimiento de los requisitos del Fondo Monetario Internacional, sino que el mes de junio cerró nuevamente con un superávit, por lo menos lo dice el gobierno. Entendiendo esto que usted nos explicaba, que ha caído el IVA, que el que más creció es impuesto a las ganancias, IVA entendemos es producto de la recesión. Vemos que aportes y contribuciones también ha caído y eso tiene que ver con el nivel del salario y el empleo, por supuesto. ¿Quién está pagando esa diferencia que hay entre lo que ingresa y lo que sale de la República Argentina? Mira, lo primero que te diría es que para obtener un superávit o un equilibrio fiscal, vos podés subir los ingresos o bajar los gastos, que es lo que hizo este gobierno. Los ingresos están bajando por la recesión que generó este mismo gobierno y los gastos lo bajaron abruptamente, en algunos casos cortando la obra pública, en otros despidiendo gente o no ajustando salarios, los salarios de los empleados públicos, sí. Y además de todo eso, pateando para adelante pagos como los del mercado eléctrico mayorista, que es Camesa, que el propio presidente lo admitió, y que ahora en julio, agosto tendría que pagarlo y son como 2.000 millones de dólares equivalentes, con lo cual lo que tenés ahí es un combo bastante complicado de un superávit absolutamente disfrazado y construido contablemente y es difícil de sostener en el tiempo. Así que los que están pagando este ajuste es toda la población con la recesión que generó la destrucción de la obra pública, con la destrucción de empleo público que hace que el Estado no cumpla con sus objetivos de servicios básicos y más básicos. De hecho, en algunos lugares están reincorporando gente como en el INTI, y al mismo tiempo con la destrucción del poder adquisitivo de salarios de trabajadores públicos y de los privados de manera indirecta por el impacto que eso tiene en toda la economía. Claro. Se pateó, corríjame si me equivoco, no sé si para julio o agosto, la declaración jurada de bienes personales e impuestos a las ganancias, que ahora vuelven a pagar la cuarta categoría de los trabajadores. ¿Eso genera alguna expectativa en términos recaudatorios positiva fundamentalmente para las provincias? En términos recaudatorios, seguro. El problema es que desde el punto de vista social, obviamente va a tener un impacto muy negativo en la clase media, media alta, que tiene todavía la capacidad de salarios formales para pagar ganancias, y eso va a tener un impacto muy negativo en el gobierno. Entonces, por eso lo están pateando para adelante, como el verdadero ajuste de tarifas que quieren hacer, que lo vienen pateando para adelante también. Cuando eso impacte, el malestar va a ser muy alto. Entonces, están esperando tener buenas noticias en otros sectores para meter el tema de ganancias y los pagos de ganancias restablecidos, sobre todo un presidente que prometió que jamás iba a subir los impuestos y antes se cortaría los brazos, y al mismo tiempo para el tema de las tarifas. Todo eso lo están pateando para adelante y efectivamente la suba del impuesto de las ganancias o el restablecimiento va a tener un impacto positivo sobre las provincias,
pero un impacto muy negativo desde el punto de vista social para el gobierno. Claro. Ahora, qué curioso, por no decir contradictorio, que para un gobierno que viene diciendo que tenemos que hacer el sacrificio, que tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta crisis económica, que uno entiende que de ahí viene la imposición nuevamente de ganancias a la cuarta categoría, que en simultáneo a esa aprobación se modifiquen las alícuotas de bienes personales, ¿no? Es medio contradictorio lo que se hizo. En realidad no es contradictorio lo que dicen con lo que hacen, pero no con la ideología que encarna Milei. Lo que está haciendo es poner el ajuste en cabeza de los trabajadores formales y también de los informales de manera indirecta, porque si los trabajadores formales tienen menos dinero, claramente van a demandar menos de la economía informal y subterránea, que no es necesariamente todo ilegal, y que vive de los ingresos de muchas veces de los formales. Y que le baje los impuestos a los ricos en bienes personales no es de sorprenderse. De hecho, no lo anulan al impuesto para que las provincias no pongan un impuesto equivalente, claro, porque no se puede poner el mismo impuesto sobre la misma capacidad contributiva. Claro. Entonces, no es casual que le esté pasando el ajuste a los trabajadores y quitándole el ajuste a los ricos. Lo mismo hace con las multinacionales con el tema del RIGI, sacándole todo tipo de cargas, impuestos e incluso permitiendo la disponibilidad absoluta de dólares dentro de 4 o 5 años, sin que traiga por 25 años $1 de lo que ellos exportan. Con lo cual, la exportación que pueda generar Vaca Muerta no tiene ningún impacto positivo para la Argentina, porque los dólares se los pueden llevar y no traerlos. Dios mío. Juan, por último, lo que le interesa a las familias también que están en sus casas, quieren saber qué va a pasar con la inflación, si le van a aumentar los precios fundamentalmente de alimentos y bebidas. Se habla ya bueno, en realidad no se habla, uno lo puede ver cuando va a la góndola, ¿no? Frutas y verduras ya han sufrido en el mes de julio un incremento significativo. ¿Qué se puede esperar para estos meses, julio y agosto? Bueno, en frutas y verduras hay cuestiones estacionales que nunca hay que perderlas de vista. También hay una dispersión de precios monstruosa desde el punto de vista de que con una alta inflación muy variable como ahora y con una especie de libre mercado absoluto, sin ningún tipo de regulación, todos los sectores empiezan a hacer lo que se les canta, incluyendo en este particular caso a las verdulerías y frutas, y también en los hipermercados esa mercadería, también en carnicerías, en lácteos, en fideos, harinas y demás. Y todo eso tiene una dispersión que hace que la gente perciba que hay una situación que no es solamente la inflación, sino el descontrol de precios. Claro. Lo que puede pasar en el segundo semestre es que eso haya encontrado un techo y que las ventas en caída libre de las unidades hagan que muchas empresas no sostengan esa remarcación, sobre todo las formadoras de precios oligopólicas y monopólicas, y que lo que hagan es mantener los precios medianamente o incluso rebajar los que ya ha ocurrido, para mantener las ganancias en volumen y no solamente en porcentaje de la facturación. Porque tener un alto porcentaje de ventas sobre algo que no se vende no es tan bueno para las grandes empresas. Entonces, han empezado a ver las grandes empresas que aunque las dejen hacer lo que se les cante, no necesariamente eso les viene bien desde el punto de vista de sus beneficios y están empezando a revisar su apoyo a Milei. Claro. O sea, el ancla de la inflación termina siendo el hambre de la gente, digamos, la capacidad de compra. El ancla y el límite de la inflación tiene que ver con que la gente no tenga capacidad contributiva, no tenga capacidad de compra. Claro. Entonces, como se han destruido los salarios y las jubilaciones, en este ajuste, en los últimos 6 meses es récord histórico, lo que está pasando es que las empresas encontraron un límite para sus ventas en el mercado interno, que son 2/3 del PBI, del destino del PBI de la Argentina. Wow. Entonces, claramente, la salida exportadora no es una salida fácil, porque el agro no puede cambiar de un día para el otro, ni tiene la flexibilidad que tiene un sector industrial, y en el sector industrial, para una salida exportadora, o tienen el RIGI, que no trae nada para los argentinos y demora mucho tiempo, o tienen una guerra comercial internacional que hace que sea difícil colocar las cosas en el mercado. Con lo cual, nadie va a invertir y generar la salida de inversión en un contexto como este. Bien, bueno, Juan, gracias por desburrarnos. Seguramente vamos a establecer algún nuevo contacto más adelante y ojalá que la próxima vez podamos hablar con buenas noticias y expectativas favorables para la gente, ¿no? Porque venimos en un contexto complejo, quizás la única alegría que hemos tenido ahora nos dio la selección argentina y no mucho más. Lamentablemente en los próximos meses la única buena noticia duradera que podría haber es que el gobierno renuncie y llame a elecciones. No es fácil pensar que este gobierno, con los dogmas económicos que representa, con la forma que quiere llevar la economía argentina, con los 46 millones de argentinos adentro, tenga una buena salida. Juan, muchísimas gracias por su tiempo. Abrazo grande, hasta la próxima. Que tengan un buen día. Hablamos con el economista Juan Velardi, bueno, haciendo un análisis